¿Crees que tu gato sufre estrés? ¿Es posible que alguna vez lo hayas notado nervioso o tenso? ¿Te planteas que sería necesario darle medicación para relajarlo? ¿O mejor una valeriana? Hoy hablaremos sobre la gestión del estrés y cómo ayudar a tu gato a estar más tranquilo. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 134 del 11 de abril de 2024. Hoy es jueves y como cada jueves toca hablar del comportamiento, el carácter y las conductas de tu gato y de todas esas cosas raras que hacen los gatos por el simplemente hecho de ser gatos, que es lo que nos gusta, que sean gatos, ¿verdad? Pero antes de empezar, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo y hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Cada día tenéis una nueva clase, cada 2 semanas termina un curso y empieza otro. Así que cada 2 semanas tenéis un curso nuevo. En realidad es como un Netflix, pero bueno, un Catflix, porque allí hay todo lo que necesitáis. No solo para entender por qué a tu gato le pasa lo que sea. A ti sabes que a tu gato le pasa conjuntivitis. Pues allí puedes saber cosas sobre la conjuntivitis, sino también para hacer algo con eso. Para, pues, ¿qué tengo que hacer con estos ojitos? ¿Los limpio, no los limpio? ¿Le pongo esto, le pongo lo otro? Para que si eso le pasa, si le pasa algo, pues que espero que no te pase nunca, pues que sepas que puedes hacer algo, que no es simplemente mirarlo y esperar a que llegue la hora de la cita, sino que tú puedes hacer cosas. Por ejemplo, en la clase de hoy, que la tendrás disponible a partir de las 12 y 5 del mediodía, cada día a las 12 y 5 tenéis una clase y a las 5 y 12 de la mañana tenéis un capítulo, en fin. Hoy, en la clase número 9 del curso de enfermedad renal crónica, vamos a ver los síntomas ya más avanzados. Ayer, en la clase que os dejé en abierto, sabéis que tenéis una clase disponible, una clase gratuita con todos los síntomas iniciales, que creo que es súper importante que veas. Si ayer te saltaste el capítulo en que lo explicaba, al menos escucha los 2 primeros minutos del capítulo de ayer, de aquí del podcast, que era un capítulo que hablé sobre gatitos mayores. Quizá te lo has saltado porque tu gatito no es mayor. Pues al menos escucha esos 2 primeros minutos porque te cuento por qué es tan importante que veas la clase que he dejado en abierto de ayer, que la clase de ayer del curso de enfermedad renal era sobre los síntomas iniciales. Hoy sí que hablaremos de los síntomas más avanzados, todos esos síntomas que si los ves, si ves algo de lo que hoy te hablo en la clase, coge el transportín y corre. Y corre. Tu gato estará tan mal que ya ni le importará que le pongas en el transportín. Son esos síntomas en los que el primer síntoma es se ha dejado poner en el transportín. Y eso es un síntoma de que algo le pasa a mi gato. Y eso me encanta cuando me lo dicen. Bueno, no me encanta porque el pobre gato no, pero es que es tal cual. Es tal cual un gato que no ha querido nunca ponerse en el transportín y llega un día en que tú lo ves mal y el gato de casualidad se deja poner en el transportín. No es casualidad, es que está fatal el pobre. Como lo que hablaremos hoy. Los síntomas de los que hablaremos hoy en el curso son síntomas ya más complicados. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Hoy aquí en el podcast tenemos un capítulo súper importante porque igual que con los problemas psicológicos humanos, no todo es medicar y dar antidepresivos y quedarte dormido por los rincones. No, ya veréis, hay mucho más que esto. Os he dejado en Spotify, de hecho, la pregunta de hoy, en que, bueno, sabéis que cada día hago una pregunta para que me podáis contestar desde allí. Yo no puedo responderos, pero sí que leo todas las preguntas. Y la pregunta de hoy es que si crees que tu gato sufre estrés. Obviamente no será el mismo estrés del cual podríamos sufrir tú y yo sobre cualquier cosa, sino que será un estrés más a lo gato. Pero no sé si te has planteado alguna vez si tu gato sufre estrés. Si crees que sufre estrés, contéstame en las preguntas de hoy de Spotify, para que creo que solo el hecho de pensártelo ya puedes estar dándote cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. En fin, contestad si queréis la pregunta que os he dejado allí. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Bien, lo primero que vamos a hacer es un poco de bioquímica sobre el estrés. No pretendo aburrir a nadie, pero sí que hay cosas que hay que dejarlas como muy claras para luego entender la segunda parte del capítulo, que es la gestión de este estrés. Mediante fármacos, sí, y también mediante
otras cosas que no van a ser fármacos, que va a ser la modificación ambiental. Veremos todo esto en el capítulo de hoy y después, claro, como siempre, la píldora felina. Por cierto, si tenéis dudas de lo que os conté ayer en la newsletter, me podéis responder allí mismo, porque el tema de la enfermedad renal o sobre la clase que os dejé ayer, lo que sea, me podéis responder allí mismo, que ya está, me había anotado aquí que os tenía que decir esto y que no me olvidara. Vamos a hablar de la bioquímica del estrés. Hay una cosa que hay que tener muy clara bueno, son dos factores, dos hormonas, dos cosas que tenemos que tener claras siempre en el estrés, y son el cortisol, que quizá os sonará como la hormona del estrés, y luego la adrenalina, que es como más positiva la adrenalina. El cortisol tiene una connotación muy negativa, siempre la tiene allí como es que tiene mucho cortisol y está muy estresada esta persona, y en cambio la adrenalina es algo positivo, ¿no? Es algo de la gente valiente, gente que se atreve a hacer cosas. Bueno, ahora veremos un poco más sobre estas dos cosas que se liberan en las situaciones de estrés. Empezamos por el cortisol. El cortisol es una parte importante de esta bioquímica porque es una hormona que está relacionada directamente con el estrés. ¿Cómo se relaciona con el estrés? Pues primero porque incrementa la frecuencia cardíaca. El corazón late más deprisa. Y también incrementa la presión arterial. La presión arterial de nuestras arterias es algo que también se ve incrementado por culpa del cortisol. Y a veces eso es un problema en el momento de pasar consulta porque si se mide la frecuencia cardíaca y la presión arterial en un gato que está estresado, luego puede haber alteraciones, lo que se llama el efecto bata blanca. Porque el gato simplemente ve al veterinario, no porque tenga que llevar una bata blanca, pero se le dice así a este efecto, el efecto bata blanca, y solo por estar en la clínica y solo por estar frente al veterinario o al auxiliar o la persona que esté allí, ya está estresándose, ya está liberando cortisol y ya está incrementando la presión arterial de manera totalmente anómala, no debería tener ese valor. Entonces, parece que el aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial es bueno porque ayuda a gestionar la situación de estrés. Si un gatito tiene estrés porque hay un peligro y aumenta su frecuencia cardíaca y aumenta su presión arterial, estupendo, porque seguramente le permitirán ambas cosas correr, luchar, lo que sea, permitirán resolver esta situación de estrés. Perfecto. El problema es cuando el cortisol se libera de forma crónica, cuando un gatito está mucho tiempo bajo el efecto de este cortisol. ¿Qué pasa? Pues que el cortisol en esos casos, cuando ya está liberado de forma crónica, reduce la respuesta inmunitaria, hace que un gatito tenga menos respuesta inmunitaria y por lo tanto esté pues, con más riesgo de tener muchas enfermedades. Así que hay una parte positiva, el cortisol ayuda a resolver la situación de estrés, pero si se mantiene de manera demasiado crónica, demasiado larga en el tiempo, entonces produce muchos problemas en el sistema inmunitario y nos hace tener un gato que es más vulnerable a enfermedades que no debería serlo. Esto por parte del cortisol. Hemos dicho que el cortisol era el polimalo, ¿no? El que siempre aparecía como el malo en todo, y que lo había al polibueno, que era la adrenalina. Ya veis que el cortisol no es tan malo como parece, ayuda también a resolver la situación de estrés, ayuda aumentando la frecuencia cardíaca y ayuda aumentando la presión arterial. Bien, pues la adrenalina lo que hace, en general, la mayoría de veces son cosas buenas. Es incrementar también la energía del cuerpo y incrementar el estado de alerta. Con lo cual, junto con el cortisol, estas dos hormonas ayudan a solventar el problema que ha producido estrés. Esto suponiendo que se puede solventar, suponiendo que depende del gato, porque ya veremos que puede ser que esto no dependa del gato y que el gato no realmente no pueda ni luchar ni huir, que es lo que debería hacer un gato delante de una situación de estrés. Al final, la respuesta típica que se llama de lucha o huida es la respuesta en la que el gato o afronta el problema o huye de él. Y en ambos casos nos irá muy bien tener más energía, nos será muy bien aumentar la frecuencia cardíaca, también irá muy bien aumentar el estado de alerta, es decir, que tanto cortisol como adrenalina ayudarán a todo esto. Sobre todo también en ciertas situaciones como las que sufre un gatito cuando
aparece otro gato en su vida, como cuando intentamos poner un gatito nuevo, cuando adoptamos un nuevo gato, intentamos esta aproximación, este acercamiento, esta integración de un nuevo gatito, muchas veces tienen estas situaciones de lucha o huida en la que se enfrentan uno al otro y o bien uno de los dos cede o entran en conflicto, entran en pelea. Esto lo vemos mucho en el curso de integración de un nuevo gato en el hogar. De hecho, es en la clase 6 en la que estamos viendo todas estas señales de comportamiento, y en la clase 6 os explico cómo interpretar las señales de aceptación o las señales de rechazo entre dos gatos. Y en ese señal de rechazo puede haber una implicación de estas hormonas del estrés, del cortisol y de la adrenalina. Os dejaré el enlace a esa clase en la que vemos cómo interpretar las señales y cuáles son estas señales. Lo voy a dejar en las notas del programa también, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ahora la primera parte del capítulo en que hemos hablado de estas hormonas, el cortisol, la adrenalina y cómo actúan, en primer lugar, ayudando al cuerpo, pero si se mantienen de manera crónica, entonces tenemos problemas, vamos a ver cómo podemos gestionar este estrés, el estrés que está manifestándose de esta manera, liberando cortisol y adrenalina. Vamos a ver cómo podemos ayudar a manejar este estrés. No es un tratamiento del estrés, o al menos no se suele hablar de esta manera, no es tratar el estrés, sino gestionar el estrés o de manejar el estrés. En general tenemos dos opciones de manejo de este estrés. Una es mediante fármacos y otra es mediante lo que se llama el memo. Es un poco raro esto de memo, ahora os lo explico. Primero hablamos de los fármacos, que es lo que es más rápido de explicar. Al final, los fármacos, hay muchos tipos de fármacos distintos, pero quizá los más famosos son los que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, es una partícula que se encarga de transmitir la señal entre dos neuronas y ayuda a regular el estado de ánimo positivo en un gatito. Pues bien, estos fármacos, estas medicaciones que son antidepresivas o antiestrés, podríamos decirlo de esta manera, se encargan de que haya más efecto de la serotonina. La serotonina es lo que decíamos, es un neurotransmisor que ayuda a regular un estado de ánimo positivo. Así que estos medicamentos ayudan a que se mantenga más tiempo el efecto positivo. Pero aquí ya rápidamente veis que yo me mantenga feliz de la vida y happy flower no significa que no tenga un estrés brutal detrás, o que lo que yo sigo considerando un peligro o una amenaza pues siga ahí y punto. Yo puedo estar feliz de la vida, como os decía, pero a la que se me pase el efecto de ese, esto que me he fumado, pues voy a volver a estar igual de estresada. Así que los fármacos sirven, sí, son importantes, sí, y se usan muchísimo en muchos casos y muy bien utilizados, pero no es un uso únicamente de eso y ya está. Normalmente se acompañan, o normalmente deberían acompañarse de el memo. El memo es el Multimodal Environmental Modification, es una modificación del ambiente. ¿Del ambiente? ¿Qué ambiente? ¿Del cambio climático? No, del ambiente del gato. Es una modificación del entorno del gato y multimodal, de manera que es a distintos niveles, no solo en juguetes, no solo en tiempo de pasar con ellos, no solo en comida, sino en muchas partes de esta modificación ambiental, modificación del entorno de diversas maneras, no de solo una manera, no solo decirle, pues bueno, hacer más ejercicio con el gato y que se canse y ya está. No, hay muchas partes de este memo. Normalmente lo primero que se hace cuando se está en un tratamiento o una gestión del estrés y se está usando la parte del memo, pues lo primero es hacer un cuestionario. Un cuestionario es un cuestionario similar al que hago yo en las asesorías felinas, en las asesorías que primero, cuando alguien pide una cita para una asesoría felina, lo que hacemos es que yo primero les mando un cuestionario. Este cuestionario, más vale que os sentéis para rellenarlo, pues es un cuestionario muy exhaustivo, quiero saberlo todo, quiero saber la marca de la comida, quiero saber la marca de la arena, quiero saber cuántos gatos hay en casa, qué edad tienen, quién más vive allí, qué ha pasado en los últimos meses. Todo esto es un cuestionario muy similar al que se usa en estas modificaciones del ambiente. Bien, pues igual que en las asesorías felinas, lo que hacemos es sacar de este cuestionario
cosas que están muy bien gestionadas y cosas que tienen alguna serie de deficiencias, pues en estos memos se hace lo mismo, hacemos lo mismo. Buscamos cuáles son las maneras de ayudar a este gatito a tener un ambiente mejor. Os digo, en las asesorías empezamos por eso, empezamos por ese cuestionario. Yo luego, cuando evalúo este cuestionario, antes de editar el documento ya con las pautas y todo, necesito feedback del cuidador. Si yo en este cuestionario he destilado que hay un problema concreto sobre la zona en la que tiene la comida el gato, pues antes de pasar a hacer una serie de recomendaciones, pues hacemos una primera videollamada en la que comentamos, oye, pues mira, yo he visto que en el cuestionario me pones esto y esto. Creo que esto no acabo de entenderlo. Vamos a ver cómo es realmente. Envíame fotos, me enseñas cómo es la zona de la comida y así vamos viendo un poco en esta primera entrevista. Después ya, junto con el cuestionario y la primera entrevista, puedo hacer lo que es ya la pauta concreta, las cosas que yo recomiendo hacer y que después en una segunda videollamada ya explico mucho mejor durante 1 hora y pico. Después de esta videollamada es cuando empieza el mes de seguimiento, pero al principio de todo empieza por este cuestionario que es muy similar del cuestionario de esta modificación medioambiental. Después de este cuestionario, lo que se tiene que hacer es crear una guía de enriquecimiento ambiental. Esto es bastante complicado de hacer si no hay un buen conocimiento del ambiente y de qué ha funcionado y qué no, y más que nada lo que se trata es de ayudar a este gato a que esté bien en el sitio en el que está. Si en el sitio en el que está es un piso, habrá que hacer una serie de cosas. Si en el sitio en el que está es una casa con acceso al exterior, que también puede ser, y no es que los gatos que viven en el exterior no tengan estrés, sino al contrario, pueden sufrir muchísimo estrés, pues habrá que hacer otras cosas. Es un poco como lo que os comenté hace una semana más o menos, en la que hablamos de que los gatos se aburrían en casa. Os dejaré el link de ese capítulo en las notas del programa, creo que sí, era el capítulo 129. Vamos a hablar otra vez de eso, porque creo que en ese capítulo hablamos muchísimo y muy bien de por qué los gatos se aburren en casa, pase lo que pase. Es así como se llama el capítulo, tu gato se va a aburrir, hagas lo que hagas, porque al final cuando un gatito está en un ambiente que no puede expresar su carácter natural, su carácter de cazador, su carácter de dormir, de estar amasando, de hacer sus cosas normales, entonces sufre estrés y sufre aburrimiento. Para aliviar este estrés y para aliviar este aburrimiento, que puede acabar en estrés, cuando estamos aburridos a veces acabamos en estrés, es para lo que se hace esta modificación ambiental, este memo del que hablábamos. Así que, como veis, hay estas dos grandes patas de la gestión del estrés. Una son estos fármacos en que ayudan a hacer más efecto la serotonina, entre muchos otros fármacos, hay una gran variedad de fármacos. Y luego la otra pata de esta mesa es el memo, es la Multimodal Environmental Modification, es decir, que hay que hacer cambios en el ambiente para ayudar a este gato a estar mejor. No sé si os gustan estos capítulos en que hablamos de comportamiento. A mí me encanta, ya sabéis que son de los capítulos que más más disfruto de hablar, porque creo que es la manera de que podemos cuidar más a los gatos, que es entendiéndolos y sabiendo cómo pueden ellos expresarse a lo gato, no a lo humano, no intentar que se adapten a nosotros, sino intentar entenderlos lo mejor posible. En fin, si queréis que siga hablando de alguna de estas cosas que hemos dicho, que hablemos más en detalle de estos memos o de qué memos, qué feo que queda esto de los memos, estos cuestionarios y todo esto, o queréis que hablemos más, ya sea del cortisol o de la adrenalina, lo podemos hacer en otro capítulo. Sabéis que me podéis contactar en la web, en pupusito.cat/contactar, y allí me podéis dejar la pregunta que sea y vamos a ver si la podemos resolver por aquí o si hago un capítulo especial entero hablando de lo que sea. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: antes de medicar a tu gato por estrés, hay muchas opciones en casa para mejorar su situación y reducir la ansiedad. Muchísimas opciones, de verdad. Hay muchísimas cosas que podéis hacer en casa. Podéis hacer juguetes como ese que os mandé una vez en la newsletter que había hecho mi hijo para Pupusito.
podéis cambiar cosas de sitio, no hace falta gastarse mucho dinero para eso, pero hay muchísimas opciones que tenéis para que vuestro gato no tenga estrés o que al menos no haga falta llegar a las medicaciones. En fin, recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo, estas que son este cuestionario interminable, y que solo tenéis que entrar en la newsletter. Si formáis parte de la newsletter y estáis cada semana recibiendo la newsletter, ya estáis en el sorteo. Solo tenéis todo en las notas del programa junto con el curso Entiende a tu gato en 7 días. Es un curso de una semanita en la que vemos cómo esta parte que os decía que me gusta mucho, que es entender al gato tal y como es, pues solo con eso ya podemos ayudarle muchísimo más a ser feliz. En fin, muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Miss y Pusilán sea sostenible y que puedas seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana viernes con un tema de viernes, además será un capítulo diferente, ya veréis. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.